Bienvenidos a un episodio más de Capital Emprendedor, el podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizarse y multiplicar su libertad. Y hoy tenemos un invitado especial, una historia de transformación, de locutor de radio juvenil a estratega político, de creador de campañas musicales a diseñador de campañas presidenciales. Nuestro invitado de hoy es Memo Quintana, fundador de Comarca, una firma creativa con diferentes premios internacionales que está revolucionando el mundo del marketing político. Hoy con Memo platicamos de qué significa ser un emprendedor, el riesgo de escalar, los retos de escalar, de crecer con tu equipo y también las decisiones que hay que tomar en momentos de incertidumbre y de estrés. Innovación. Libertad empresarial. Comunidad. Crecimiento. Estrategia. Capital Emprendedor. El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa Y expandir su libertad. Capital Emprendedor. Así que es un gran episodio. Bienvenido, Memo. ¿Cómo estás? Alex, muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar contigo y pues de platicar muchas cosas que seguramente tienes preparadas. Exacto. Con preguntas. Sí, Lo que sí. menos me gusta es responder preguntas. Me ¿no? gusta hacerlas, no Sí, responderlas. sí. No, Pero no, bien. padrísimo. Bueno, pues creo que eres un personaje muy interesante en nuestra comunidad, alguien que, pues a pesar de ser muy joven, pues has hecho cosas extraordinarias fuera de serie. Y me gustaría empezar con una pregunta que me interesa tu opinión, ¿no? ¿Tú crees que los emprendedores nacen o se hacen? Mira, yo creo y estoy 100% convencido que tienes que desarrollar muchas habilidades en el camino. Uh-huh. Pero creo que en verdad no hay cosas que ya tengas destinadas desde que naces, ¿no? O sea, entre ello yo creo que se requieren ciertas habilidades, sí, que creo que lo formas. Hay una frase que se llama infancia es destino. Exacto. Y creo que es ahí donde forjas varias de esas habilidades que se desarrollan. Por eso podría confundirse un poco en que naces, ¿no? Okay. Pero creo que dependiendo del tipo de formación que tengas o dependiendo la ruta que tú mismo vayas construyendo desde tu infancia, pues vas definiendo algunas cosas. Pero sin duda creo que un emprendedor se hace en el camino, ¿no? O sea, digo, no sé cuáles hayan sido las preguntas. Si esa pregunta hace siempre de inicio, no sé cómo vaya el podcast o los resultados, pero yo creo 100% que se hace. Se va forjando el camino, ¿no? Claro. Y justo, Memo, una frase que me llamó mucho la atención cuando conocí tu oficina por primera vez es créetela, ¿no? Después platicando contigo, me dices que es parte de mi mantra, ¿no? De tu filosofía de vida. Claro. ¿Me podés platicar un poquito cómo surge esa frase y qué significa para ti el créetela? Pues mira, yo creo que sí se convirtió en una frase como del día a día de la oficina. Y es algo que yo siempre le quise compartir al equipo, le quiero compartir al equipo porque a la fecha es algo que acompaña siempre en un discurso en el que estamos. Claro. Porque creo que retomando esa pregunta del naces o te haces, pues en mi caso no soy hijo de un empresario, ¿no? Mi mamá no está nada vinculada a temas de política, ¿no? O sea, mi familia creo que muy distante hay alguien vinculado al tema de la política. O propiamente de la publicidad, la comunicación, la radio en su momento. Sin embargo, son deseos que fui construyendo con el tiempo y que creo que a veces una de las grandes limitantes que tenemos para cumplir uno o muchos sueños, pues eres tú mismo. Claro. Creo que el principal limitante que tienes siempre enfrente eres tú mismo. Justo en la mañana venía escuchando un podcast donde decía que solamente luchamos por lo que creemos que podemos conseguir, ¿no? O sea, nosotros mismos dimensionamos cuál es nuestro límite. Exacto. Y creo que una de las grandes cosas que siempre tenemos enfrente es que, oye, vas a ser jefe de tal lugar, ¿no? El problema a veces no es ni el desarrollo, no es ni las habilidades, ni la aptitud o la actitud, sino la gran mayoría de los limitantes que tienen muchas de las personas que de repente son nombrados jefes o líderes de algo es que no están plenamente convencidos o ellos mismos no están seguros de que tienen las habilidades o el conocimiento para enfrentar esa situación en la que se encuentran. Entonces, creo que uno de las grandes frases que me ha acompañado a mí en la vida y en el modelo de negocio que tenemos o en los negocios, que pues hay que creérnosla, ¿no? Claro. Creo que soy un fiel convencido de que creértela es parte fundamental para poder desarrollar cualquier cosa y por eso lo tenemos en grande en la oficina, sí. El créetela por todos lados, porque si no estoy meramente convencido yo de que esta es la mejor idea o de que esto es lo que quiero lograr, pues va a ser difícil poder conquistarlo a alguien. Y en la publicidad ni se diga. ¿no? Claro. O sea, antes de vender una idea tienes que comprarla tú mismo. Totalmente, sí. Entonces, te tienes que vender primero a ti, claro. Creo que por ahí es una de las rutas
Y además me gusta compartirlo, ¿no? Me gusta decirle, oye, créetela, ¿no? Claro, claro. Comencemos por ahí. Claro. ¿No? Entonces, sí, yo creo que la mentalidad del dueño o del emprendedor determina su éxito, ¿no? O sea, si tienes una mentalidad, piensas en pequeño, pues tu negocio va a estar así. Pero creo que empiezas con ese mindset, ¿no? Claro. De creértela, de creer que es posible y desde ahí se te abren todas las posibilidades, ¿no? Y creo que, Memo, en tu caso, recuerdo que en tu infancia me platicabas que tuviste muchas actividades. O sea, ¿crees que hoy te veo es un cuate muy activo, con muchas actividades? ¿Crees que ese hábito de, por ejemplo, creo que ibas a muchas clases que te ponían tus papás claro. y eso te forjó para esa intensidad, se puede decir? Yo creo que 100%. Y digo, hace no mucho, bueno, sí, ya hace bastante tiempo que fui a una sesión con un amigo que después, bueno, primero fue psicólogo, después se convirtió en amigo. Cuando platicaba este proceso, fíjate que las personas de repente no nos damos cuenta de todo lo que se forja en nuestra infancia, sí, claro. ¿no? De todo lo que tenemos en nuestro pasado. Y es ahí cuando te das cuenta de dónde vienen tus problemas. Sí. Sin embargo, una de las cosas que creo que yo siempre debo reconocerle a mis papás o a quien estuvo conmigo durante todo ese proceso, pues que prácticamente fue mi papá y mi mamá, y mis hermanas, evidentemente, es que siempre estábamos en movimiento, ¿no? O sea, no sé si era por un tema de que mis papás traernos distraídos y demás, y particularmente conmigo, porque recuerdo ser bastante dinámico, ¿no? Claro. Y siempre le estaba metiendo a mis papás en problemas y particularmente a mi mamá. O sea, salíamos de la escuela, íbamos a clases de fútbol, ¿no? De fútbol. A mí siempre me ha encantado la música, entonces mis papás querían como que me enfocara un poquito más en la guitarra, pero a mí siempre me encantó la batería. La batería, sí. ¿no? Entonces yo toco la batería y me llevaban a clases de batería. Me gustaba tomar clases de teatro en la prepa, en la secundaria. O sea, tomaba muchas clases extracurriculares. Todo lo que implicara no hacer tarea en la casa, yo lo tomaba, ¿no? O sea, estábamos en esa ruta de estar en distintas actividades, fútbol, voleibol, básquetbol también llegué a jugar. Entonces siempre andábamos en esa ruta. Y justo el ejemplo que te ponía cuando haces una visión a retrospectiva, justo ese análisis veíamos con este amigo, ¿no? Que me decía, ese ritmo de vida no es de ahorita. Exacto, ya lo traes. O sea, lo traes desde la infancia, lo traes en un esquema, porque además viste a tus papás hacerlo. Claro. Y entonces, pues tú ya traes este chip, ¿no? Entonces, totalmente. O sea, a ti decirte detente es ¿cómo y qué hago, no? O sea, ¿cómo me detengo si no estoy acostumbrado siquiera a hacerlo? Claro. Entonces, pues sí, siempre la verdad es que fuimos muy, muy, muy dinámicos, siempre estábamos muy inquietos en varias actividades y también, pues, el apoyo que mis papás dieron en esa ruta, ¿no? Porque era fundamental. Sí, yo creo que es importante, digo, a nuestros hijos, que tus papás hicieron muy bien, forjarte hábitos, ¿no? Hábitos que te acompañan a lo largo de la vida, forjar valores, que en tu caso creo que también te dieron esos valores y límites, ¿no? Que hoy pues, es muy importante a los jóvenes tener los límites, ¿no? Para saber realmente pues cómo comportarte, cómo guiarte, ¿no? Claro. Y Memo, también creo que un punto importante que ocurrió en tu carrera, recuerdo ese momento cuando nos decías que entraste en un casting, ¿no? Creo que eran 3,000 personas y de pronto estabas ahí un poco incierto, ¿no? Sí, pues mira, justo retomando un poco de la historia, a mí, si algo me llamaba la atención, recuerdo incluso desde la infancia, eran los medios de comunicación en general, ¿no? O sea, lo que implicara la tele, el periódico. O sea, yo me acuerdo que no entendía cómo funcionaba el tema del periódico porque decía, o sea, el periódico llega a 7 de la mañana y esto fue ayer. Sí. Entonces, ¿a qué hora están trabajándolo? O sea, hasta que yo conocí cómo funciona el periódico y la rotativa y o sea, toda la parte de la chamba que se hace de madrugada, yo quedé anonadado, ¿no? Yo decía, esto está increíble. Cuando conocí un poco más acerca de la televisión y todo lo que hay detrás, ¿no? Porque tú ves en esa cajita 2, 3, 4 personas hoy en el celular, ¿no? Claro. Pero detrás hay mucha gente, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, para estar en este podcast, pues alguien tuvo que haber llegado a armar, conectar, estructurar, conectar la televisión, el monitoreo, el programa que tengamos aquí. De ahí se va edición, o sea, hay mucha gente detrás de todo lo que hay. Y lo mismo en radio. Cuando yo conozco el radio, quedo impactado, ¿no? O sea, para mí el radio en ese momento era algo increíble e intenté hacer muchas actividades. A los 13 años, 13, 14, tuve un programa infantil en una estación de radio. Después trabajé en una estación de radio por internet y por trabajar me refiero a... Sí, estos programas. Tenía un programilla. Pero justo en la uni,
tuve unas variantes ahí porque mi papá no estaba tan de acuerdo, ¿no? Okay. En ese tema. Y en primera instancia porque como ya sabíamos un poco el pasado o el origen de dónde venía pues el área de comunicación, pues de repente era complicado, ¿no? Hay un tabú muy grande que siempre existe de no, si estudias comunicación te vas a morir de hambre. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, creo que en esa ruta pues sí estaba un poco confundido. Y entonces traté de buscar una carrera que tuviera algo más. Okay. Encontré una carrera que era gestión pública y comunicación institucional, que era comunicación, pero con ciertos temas pues, de política y de organizacional y demás, ¿no? En realidad era comunicación, pero con otro nombre. Sí. Entonces, ya estando aquí en la universidad, a mí con la pasión que tenía por el radio, recuerdo que un día iba en el camión, en la ruta 10, que era, no sé si aún haga el mismo recorrido, seguramente no porque ya lo he visto en otros lados, pero es una de las rutas que cruza la ciudad prácticamente de oriente a poniente completo, ¿no? Okay. O sea, es un trayecto que en ese momento te hacías 2 horas de para la cruzar Capu toda a la donde ciudad, terminaba, y yo vivía cerca donde terminaba. Entonces, yo cuando viajaba en la ruta 10, pues lo que hacía era vendarme las 2 horas de trayecto. Y recuerdo que en ese trayecto escuché varias veces un comercial donde decía una estación extinta, que ahora antes se llamaba Más 94, dijeron, oye, estamos buscando al próximo locutor, ven, haz tu casting, preséntate, bla, bla, bla. Y justo en ese trayecto dije, voy a ir, ¿no? Okay. O sea, el típico que dices, pues no va a pasar no nada, pero voy a ir, órale, ¿no? sí. Y justo la ruta 10 pasaba por el Plaza San Pedro, Okay. ¿no? que es donde está Grupo 5 Radio, que es la estacionera de 5 Radio. Y ya bajé en Plaza San Pedro. Recuerdo ver la fila, Alex. Dije, qué hueva, cabrón, no manches. Y dije, no tengo nada que hacer, aquí me voy a quedar. Estuve en la fila. Y yo creo que esos son los principales momentos que tienen de tensión un casting, porque tú volteas para todos lados y no falta el compa que trae su título impreso y trae todo el todo acá. O que el de al lado ya dice, no, yo ya estuve en tantas estaciones de radio, ya trabajé. Para mí el casting es X, ¿no? Y entonces, pues yo tenía 17, 18 años, güey. Estaba ahí en el casting formado, primer año de la universidad. Pues obviamente realmente no conocía mucho. Sin embargo, pues a mí siempre me encantó hacer el ridículo. O sea, siempre. O sea, yo iba a las fonomímicas, yo participaba en la pastorela, yo me metía de lleno a todo eso. Y ya hice mi casting. Éramos 3,000 y tantos participantes. Y pasó el tiempo, pasaron 2 o 3 semanas que duró el proceso de casting y de análisis. Y justo y lo mismo, en la ruta 10 yo recuerdo perfectamente que iba ahora de regreso. Y empiezan a decir, hoy vamos a presentar por la tarde a quiénes son los finalistas de la gente 94.1, bla, bla, bla. Y de ese momento que dices, puta, no me llamaron, a ver si... ¿no? Ya es hoy, ya los presentan hoy, claro. Ya está seguro, les tomaron fotos, ya pasó todo. Claro. Y acto seguido, marcan como a la media hora, hola, ¿cómo estás? Me pintan así, oye, fuiste uno de los 16 finalistas, vente, no sé qué, bla, bla. Obviamente yo estaba impactadísimo, anonadado, emocionadísimo. Wow. Porque además era como ese brinco, o sea, en el cual yo venía de radio por internet, de programas infantiles, y veías un salto. Veías una estación de radio de Puebla y decías, de Puebla además, ¿no? La cuarta estación más importante del país. Y decías, yo me visualizaba empezando en Tabasco, en Oaxaca, en algún lugar donde probablemente la radio podría no tener el nivel de importancia que tiene en Puebla, ¿no? Puebla, cuarta ciudad del la cuarta ciudad más importante, y además en Puebla la radio es el rey. Es muy fuerte, ¿no? O sea, en Puebla la radio es el rey como medio de comunicación. Y entonces, pues obviamente para mí era algo impactante esto, yo estaba súper emocionado. Y ya llegué al casting, a la reunión de los 16 finalistas. De los 16 finalistas nos explicaron la dinámica, que fue una eliminación por semana. ¿Haz de cuenta la academia? Chiquito, en radio. ¿no? Entonces, de los 16 se eliminaron a 2, de los 2, así nos fuimos 14, 12, 11, 8, perdón, 10, 8, hasta que quedamos 2 finalistas. Gané el casting. Wow. Y el premio era, pues te daban una computadora y tenías un programa 2 horas a la semana, ¿no? Durante 3 meses. Y ya estando ahí, pues yo estaba feliz, ¿no? O sea, para mí era 2 horas. 2 horas en la aire, cadena de Puebla, a la semana, en una estación, pues de las más importantes. Bueno, además Puebla siempre ha tenido 4 o 5 estaciones pop, no más, ¿no? O sea, tiene muchas más estaciones, pero pop había 4. Había ¿no? 4, sí. Y en cada estación hay lugar para 4 locutores. O sea, había 16 plazas.
para cuántos deseaban ser locutores en Puebla o desean, ¿no? Y Claro. de las carreras de comunicación y demás, pues había demasiadas opciones Sí. para muy pocas vacantes. Entonces, Claro. para mí en ese momento era claro que lo voy a aprovechar la oportunidad. Y estuve ahí, estuve trabajando un rato en 5 Radio. En ese casting, en ese... Oye, Memo, ¿y que no, ganamos. no surgió para ti, digo, a muchos emprendedores nos pasa o les pasa también el tema del síndrome del impostor? En ese momento, pues, 17 años, una gran responsabilidad llevar un programa en Puebla. ¿Cómo estaba en tu mente? ¿No ocurrió el síndrome del impostor? O Sin cómo lo- duda. No, desde el casting, Ya, ¿no? sí, Desde sí, que sí. estaba parado en ese momento que te decía, o sea, pues volteas y dices, Sí. de entrada son mucho más Sí. grandes que tú. Sí, claro. ¿no? O sea, el tema de la edad, Sí. que va vinculado al créetela, Exacto. ¿no? El tema de la edad siempre termina siendo una limitante. Claro. Porque además vivimos en un país en el que se cree que si eres joven eres pendejo. Y nos lo hemos ganado a pulso, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. Pero sí, honestamente sí tenemos esta ruta de que es joven, Sí, no lo sé, sí, ¿no? sí, Lo automáticamente. va a Hay un dejar por las prejuicio. chelas, ¿no? Sí. No va a cumplir, ¿no? Sí. Es sensible, Sí, sí, cristal. sí. Sí, sí, O sí. sea, hay como varios Sí. factores alrededor de una toma de decisión para confiar en alguien que es joven. Claro. Y que ese joven todavía con eso confía en sí mismo. Sí, claro. Entonces, claro que el impostor te ataca a los 2 segundos. En ese momento, claro que me atacó. Y lo que me permitió quedarme, yo creo que fue, pues no sé, de verdad tenía mucho interés en saber cómo Ahí está. funcionaba por Sí, dentro. sí, sí. Y de ahí en adelante, pues el impostor se te queda, ¿no? Sí. O sea, ya no es un tema de edad. O sea, el síndrome del impostor te Siempre da está. todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿no? Sí. Que creo que es uno de los grandes retos que tiene siempre de poderlo Sí. enfrentar, ¿no? O Claro. ver cómo, si bien no lo puedes ignorar porque siempre está presente, Exacto. ¿cómo lo pasas a segundo Y es aprender a vivir con él, ¿no? O sea, 100%. en lugar de verlo como algo raro, como, es que estoy mal, ¿no? Pues a todos nos pasa. Claro. Y es aprender a lidiar con ese enemigo o amigo que está ahí, ¿no? Pues fíjate que a mí me pasó justo después de ese proceso, ¿no? Porque yo quedo en esta estación, me dan este programa 3 meses, me dan la computadora, y cuando yo recibo la llamada de EXA, Sí. ¿no? De lo que posteriormente sería mi jefe, de Cuco Salce, que me dice, oye, te he estado escuchando, quiero que vengas con nosotros. De en primera yo dije, o sea, como estoy en una estación y luego me están marcando de otra, Claro, pues claro. estoy con una chamba, pues que no es como chamba como tal, pero ahora quieren otra chamba. Sí. O sea, fue como... Y de entrada, ahí sí te pega el tema de la juventud, ¿no? Sí, Porque sí, dices, sí. ¿cómo? Pero yo ya estoy de este lado, Sí, pero sí, es EXA, sí. pero yo quería toda la vida estar ahí. Sí. Entonces, cuando yo recibo esa llamada, cuando yo llego a la estación, cuando yo veo, o sea, yo estaba a punto de abrir el micrófono la primera vez que iba a estar en EXA, y yo seguía diciendo, güey, no soy la mejor opción. Ujú. O sea, no sé por qué me están eligiendo a mí, Sí. pero Sí, sí, espero sean responsables de lo que esté pasando, porque yo no soy. Entonces, que eso también yo creo que toda la vida lo he valorado muchísimo, a quienes confiaron en mí, Claro. ¿no? Que fueron en ese momento. O sea, ¿cómo le das el micrófono a un chavo Claro. primer semestre de la Sí, universidad? es una responsabilidad enorme. 18 Sí, años, sí, sí. locutor. cabrón. Sí, sí. O sea, dije, bueno, tiene un programa los fines de Sí. semana, bueno, va, ¿no? Sí. Locutor de un espacio programático Claro. ya de lunes a domingo, estando al aire, Claro. hablando de la vida. Claro. O sea, porque lo que hace un locutor, Sí, alguien que sí, está al sí, frente, va soltando tus es un ideas, acompañamiento. creencias, claro, exacto. claro, sí. Entonces dije, yo mismo estaba como de, no lo puedo creer. Claro. No, Sí, o sí, sea, no lo sí. puedo creer, pero estoy aquí, lo voy a disfrutar al Sí, máximo sí, lo que sí. dure. ¿no? O sea, dura una Claro. semana, me corren al mes, lo voy a disfrutar. Claro. Entonces, creo que creerme la ayudó muchísimo. Eso me encanta, ¿no? Y yo creo que siempre hay una batalla entre el miedo y el deseo, ¿no? Si te gana el miedo, te vas a paralizar y creo que el deseo siempre tiene que ser más grande que el miedo. Y en tu caso fue así, ¿no? Tu interés, tus ganas de salir adelante, pues te hicieron abrirte camino, ¿no? Que incluso después fuiste a ser el conductor más joven, ¿no? Sí, en ese momento- En la Radio Nacional. Fui de toda la cadena EXA, Sí, el EXA. locutor más joven Wow. que tenía. Y la cadena EXA, a reserva de que tenga ahora los datos cambiados, porque tiene más de 10 años eso, pero Sí. llegaba de aquí hasta Costa Rica. ¿no? Sí, sí, O sea, sí, incluso sí. en Estados Unidos tienen Wow. estaciones de radio. Y de toda la cadena, o sea, de Estados Unidos, México, Claro. Honduras, toda la parte de Nicaragua que tenía, Costa Rica, Panamá, Guatemala, o sea, de toda la cadena era el locutor más joven. Pues fue un gran Entonces, logro, ¿no? No, sí, claro, Sí, para sí, mí era sí. como, wow, Sí, sí, está sí. padrísimo.
Y las convenciones. Vaya, fue un trabajo muy padre. Lo disfruté muchísimo. Sí, además el trabajo creo que es muy ameno. Conoces mucha gente, está increíble. Lo disfruté al 100. Sin duda es uno de los sueños que yo sé que logré en mi vida. Que lograste, sí. Y que toda la infancia perseguí. Qué padre, ¿no? qué padre. Creo que y justo de ese sueño conquistado, Memo, surge otras oportunidades, ¿no? Que se abren. Entiendo que viste que las campañas publicitarias, incluso que tú estabas ahí involucrado, pues no estaban con los estándares de calidad que crees que tuvieron que haber tenido, y creo que ahí es donde encontraste un hueco, ¿no? Para Comarca, ¿no? Hiciste bien tu chamba de investigación. No sé dónde dije eso, pero en efecto eso pasó. La verdad es que siempre que yo estaba viviendo la parte de la radio, porque al final tú como conductor o locutor, pues solamente ocupas el micrófono. Claro. Pero repito, hay 30 personas alrededor dándote información, datos, escaletas, diciendo tienes que decir esto, bla, bla, por acá, bla, bla, bla. Redactores, ¿no? Hay mucha gente que se encarga de eso. Y también hay gente que se encarga de la producción, de armado y de la parte creativa. Y si algo yo siempre me quejaba en mi juventud y en mi equivocación normal, ¿no? Era en ¿Quién pasó esto? Claro. O sea, ¿quién redactó esto? Y tráiganmelo porque tengo 20 años y yo no hubiera hecho esto, ¿no? Sí. Entonces, siempre fui como muy quisquilloso en ese tipo de cosas y yo veía que la parte publicitaria no estaba pensada, no estaba organizada, estaba hecha más como en automático, ¿no? Claro. Pues ponle la promoción, ponle la dirección, ponle el teléfono y le ponemos al final un ringtone que diga, cómpranos ya. Claro. ¿No? O sea, decía, ¿cómo? No hay un proceso creativo, ¿no? Sí, claro. Entonces, es ahí cuando vi un área de oportunidad, dije, necesitamos hacer una agencia de publicidad. O sea, alguien que se encargue de cuidar a las marcas antes de que llegue al locutor como yo y lo tenga que hacer, ¿no? O lo haga, o tenga que construir un spot o una pieza, un video, lo que sea. Y es ahí donde me surge la idea de poder hacer una agencia de publicidad. Bueno, de hecho surgió 2 veces porque hubo 2 intentos antes de Comarca. Comarca fue el tercer intento de que una agencia de publicidad funcionara. Y en el tercero le dimos y empezamos a tener una serie de clientes. Empezamos en una escala bastante pequeña, ¿no? O sea, de hecho costó el brinco. Y además, con la ventaja de que yo estaba en el radio, ¿no? Claro. Tenía un sueldo seguro, fijo, ¿no? Pero mucha impaciencia. O sea, creo que siempre fui bastante impaciente en el tema como de esto no camina, esto no avanza, esto qué onda. Y además, o sea, con mucha fe, porque yo recuerdo que recibía mi lana, mi quincena, y se iba directo a la inversión de la empresa, ¿no? O sea, yo recibía mi lana y vámonos, O sea, todo lo que pudiera hacer crecer a la empresa, para allá se iba, ¿no? Claro. Digo, había muchas ventajas, bastante joven, pocos requerimientos, no casado, no con hijos, no nada, pues habría muchas facilidades en el proceso de poderlo hacer, pero sí, o sea, realmente la razón genuina que hace que Comarca exista es eso, es mi inconformidad con lo que me llegaba. Qué interesante, que al final un emprendedor es eso, es alguien que encuentra oportunidades en el mercado, problemas no resueltos, y pues encuentras una solución, ¿no? Que en tu caso, pues lo intentaste, pero ¿qué hiciste diferente esta tercera vez? O sea, ¿por qué crees que los intentos anteriores no funcionaron y en Comarca pues sí encontraste ahí una buena oportunidad? Pues la misma naturaleza, fíjate, no lo había pensado así, pero lo mismo que nos llevó a crearles, lo mismo que nos llevó a encontrar un área de oportunidad o un nicho que yo veía que estaba poco explotado. Yo veía que había muchas agencias de publicidad, o hay, ¿no? Demasiadas agencias, todas haciendo lo mismo, ¿no? En su momento comerciales de radio, comerciales de tele, ya después empezaba el tema digital un poquito, pero donde yo veía que había un área de oportunidad verdaderamente indispensable en temas creativos y hacer cosas diferentes, era en la política. O sea, yo decía... Y además, había una particularidad. Todos los que tenían agencia, nadie quería trabajar política. ¿No? No, qué hueva. No pagan. No, va muy tarde. No, güey, no le entiendo. Qué interesante. Y a mí, desde mi infancia, me encantó toda la vida todo lo que tiene que ver con historia, o sea, estructura política de México, socioeconómica. Esos temas a mí me encantan, ¿no? O sea, yo te puedo contar la historia de nuestro país de inicio a fin y lo cuento con mucha pasión, me encanta, ¿no? Y me encanta leer la otra versión y la otra versión de la conquista, y El Cuervo y el Halcón, ¿no? De Maximiliano y Benito Juárez. Entonces, pude conectar 2 cosas importantes que verdaderamente me apasionaban, ¿no? O sea, la historia, lo que tiene que ver con política y la publicidad.
en un mercado donde nadie atendía ese mercado. Claro. ¿No? O sea, al menos en Puebla o en la había, región. No había, sí. No había, o sea, había agencias, muchas. Sí. Pero alguien que atendiera y que dijeras, a ver, yo soy una agencia de comunicación, hago publicidad, sí, pero tengo un área especializada en política. Sí. ¿No? Tengo un área de comunicación política y te vamos a asesorar a ti, político, a que seas sexy, a que seas atractivo, a que digas cosas que nadie más dice. No podemos inventar el hilo negro porque no existe. Claro. Pero vamos a hacerlo diferente, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde nosotros encontramos un área de oportunidad y hoy por hoy, sin temor a equivocarme, en ser una de las mejores agencias en comunicación política a nivel nacional. Claro. ¿No? Entonces, creo que hoy nos permitió construir y tener esa visión en un área donde nadie andaba. ¿No? Y que además, Memo, conectando puntos, tiene también que ver con el crétela, ¿no? Porque en el momento donde arranca Comarca, tú me corregirás, pero los asesores en temas políticos de marketing eran gente como más grande, o sea, gente con mucha experiencia que quizás salió del campo político y tú entras pues joven, ¿no? Claro. Vas un poco contracorriente, ¿no? Otra vez seguramente volvió a aparecer el síndrome del impostor y bueno, 100%, ¿no? 100%. Uh-huh. Hoy muchos de ellos amigos, a los que les digo, oye, tú eres una vaca sagrada, hermano. Y eso nos ha permitido el camino, ¿no? Conocerlos y esos que yo leía en mis libros y en las revistas o de los que estudiábamos, ¿no? Que hoy puedo decir que muchos de ellos son amigos. Y agradecidos porque también lo inmediato sería que nos cerraran la puerta. Claro. Como, estos escuincles, ¿no? Estos son chavitos, estos no. Y contrario, yo me llevé muchas sorpresas, con algunos, no con todos, pero muchas sorpresas de gente que nos abrió la puerta y dijo, adelante, o sea, lo que necesita este negocio es gente fresca, gente joven. Claro. Y entonces, claro que el síndrome del impostor aparecía contigo porque tú llegabas con un diputado y le decías, vamos a hacer esto y esto. Y el diputado se volteaba y decía, ¿cuántos años tienes, güey? 24. ¿Cómo crees? ¿No? O sea, sí sabes que ya fui alcalde, senador. Y tú me quieres venir a decir qué tengo que hacer. Wow. O sea, pero tienes que aplicar tu filosofía. Y además en un negocio como este, porque donde lo que estás jugando es poder. Claro. O sea, es algo que trasciende mucho más allá de nuestras oficinas, trasciende mucho más allá de lo que estás haciendo en ese momento. Claro. Estás jugando poder. Claro. ¿No? Y el poder requiere aliados. Claro. Y el poder requiere tener a los mejores consigo para poderlo conseguir. Y entonces, pues tú necesitas que tu cliente confíe en ti. Primero tú mismo. Y después que la persona que tienes al lado esté convencida de que lo que estás diciendo tiene razón. Claro. Que no es algo que es un disparate que tienes en la cabeza. Porque a los 2 segundos te van a dar las gracias. Claro. O sea, creativos sobran. Repito. O sea, o campañas bonitas sobran. Claro. Un buen video lo puede hacer cualquiera. Claro. Con el respeto a la palabra, pues. Pero la parte de adentro, o sea, entender el negocio, entender para qué funciona, entender que lo que te estás jugando en ese momento es poder, requiere una confianza completa en ti mismo y que el resto confíe en ti. Sí. O sea, porque lo que estoy diciendo tenga mucho sentido y sea congruente con lo que mi cliente quiere conseguir, que es ganar. Es ganar. Venimos a ganar. Sí. Y no hay de otra, ¿no? O sea, nadie contrata a alguien para perder. Claro, totalmente. Entonces, pues creo que entendiendo esa dinámica, pues fue que el negocio pues, pudo funcionar. Pudo funcionar, ¿no? Sí, y muy joven empezaste a crecer, escalar realmente. Y creo que es un gran reto, ¿no? Digo, yo algo que he visto en ti es esa hambre, ¿no? Siempre hambre de ir por más, de desafiar lo posible, de ir por más cosas. Cuéntame cómo fue el tema de cuando empieza a crecer tu equipo. Pasa a muchos empresarios, vas creciendo, pero luego tu equipo, ¿no? Te empiezas a frustrar mucho porque no te dan esa misma hambre, ese mismo drive. ¿Tú cómo lo has manejado? Yo te he visto que has madurado mucho en ese aspecto, ¿no? Sí, muchísimo. A ti te tocó acompañarme en muchos procesos y cosa que además he agradecido en lo público y en lo privado. Porque creo que cualquier persona que siempre está al frente de una institución, de una empresa, sea chica, sea grande, pasa en su cabeza demasiadas cosas. O sea, pasan tanto el síndrome del impostor, 30,000 arañas en la cabeza, preocupaciones innecesarias que de repente vives y que no solamente es el negocio, ¿no? De repente llegas a tu casa y eso se suma, y la familia, y los amigos, y todo lo que hay alrededor de ti. Muy pocas veces tienes el espacio de tiempo adecuado, las personas adecuadas para contarlo, ¿no? Tú llegas a tu grupo de amigos y les cuentas, es que este mes, güey, fíjate que pasó esto. Y la nómina no me sale. Entonces así como ¿de qué hablas, güey? ¿Viste el partido de ayer del Barça? Es como sí, claro, el Barça, güey. Perdón, platiquemos del Barça, ¿no? Claro, entonces, es bien complicado poder entender o poder empezar a armar círculos donde la gente empieza a hablar de lo mismo. Y ahí es cuando un gran amigo que tengo, que es bastante grande comparado conmigo, que eso pasa mucho. La verdad es que tengo grandes amigos
muy grandes. Y me dice, a ver, güey, o sea, si tú eres el más inteligente de la mesa, estás en la mesa equivocada. O sea, si tú estás en ese momento, en esa mesa donde estás tomando unos tragos, si eres el más inteligente de la mesa, güey, huye, cabrón. Sí. O sea, no tienes nada que hacer en esa mesa. No tienes nada que hacer porque no vas a aprender nada. Claro. ¿No? Entonces, procuro con el equipo, y relacionado a tu pregunta es, claro que es muy difícil de repente poder sentir que quieres ir a 300 kilómetros por hora y que el equipo te rebaja a 50 kilómetros o a 80 o a 100. Sí. Es una frustración la que tienes porque es que no están viendo la meta. Tenemos que ir para allá y tenemos que hacer hasta lo indispensable para llegar allá. Todo lo que sea necesario para ir allá. Pero con el paso del tiempo entiendes que no todos llegan allá. Claro. ¿No? Y que no es un error, porque en un principio yo siempre pensé y dije, es que no entiendo por qué no quieren ir para allá. Güey, no quieren. No quieren. Sí. No quieren. O sea, no es la dinámica, no es lo que deseo. Yo quiero salir a las 6 de la tarde. Claro. Estar en mi casa, prender el televisor, disfrutar a mi familia. Claro. Y, güey, eso es felicidad y estoy contento con ello. Y está chingón. Claro. O sea, a mí me costó muchos años entender que eso es bueno. O sea, que eso es válido, que eso está bien. El problema, y hace no mucho también escuchaba, había una frase fabulosa que me encantaba que decía... con las personas hay que ser suave, pero con la conducta hay que ser fuerte, ¿no? O sea, con los procesos, ¿no? Con los procesos, con la conducta, con la meta. Sí. ¿No? Entonces es, a ver, puedo entender que tu prioridad sea la familia, pero tú tienes una responsabilidad conmigo. Claro. ¿No? O tú tienes una responsabilidad laboral. No te voy a exigir más de esa responsabilidad, porque me queda claro que no lo quieres hacer. Sí. Pero no puedo ser flexible... Claro. En sustituir nuestros objetivos conjuntos, claro, porque tú tienes otra cosa que hacer. Claro. Y entonces es ahí donde de repente empieza el disparate, ¿no? Y repito, en un principio yo tuve muchos conflictos, muchos, güey. O sea, llegué a ser hateado en redes, funado, ¿no? O sea, 20,000 cosas. Sí. Por esa filosofía. Sí. Porque mi error fue pensar que todos pensaban igual, ¿no? O sea, fue pensar que todos querían lo mismo. Y hay satisfacciones diferentes que tenemos todos y que tenemos que entender. Y repito, hoy lo digo con total seguridad. No está mal, está bien. Hoy procuro meterme lo menos posible en los procesos. Sí. Porque eso te fricciona. Claro. Y si yo me meto en los procesos, si yo colaboro con el equipo, si yo estoy de lleno con el equipo, no crecemos. Claro. Y entonces... eso a veces nos genera muchos conflictos. ¿Qué es lo que necesito? Un círculo de confianza claro, ¿no? Donde yo puedo decirle a 5 o 6 personas clave, vamos para allá. Y ustedes consigan lo que se requieren. A lo mejor vamos a necesitar uno de 9 a 6 y tú necesitas uno de 6 a 10. Exacto. ¿No? Y vamos a necesitar hacer 3, 4 equipos, pero la meta no baja. Vamos allá. Sí. Entonces, eso ha sido lo complicado, porque no todo el mundo comparte esa visión. Y lo que yo aprendí es... Tal vez no tenemos que enfocar a todo el equipo hacia dónde vamos, sino lo que tenemos que hacer es enfocar a las personas clave y acompañarnos de los equipos para poder complementar esa ruta. Entonces, sí fue frustrante en un primer momento. Me generó 30,000 problemas. Incluso hoy en día seguimos teniendo muchos de esos conflictos en ausencias o discrepancias de visión. Pero creo que en algún momento incluso yo llegué a pensar, el que está mal soy yo. O sea, querer crecer está mal. ¿No? Entonces es como, güey, me está ocasionando muchos conflictos querer crecer. Porque en efecto es eso, ¿eh? Sí. O sea, lo único que vive son conflictos. Hace no mucho platicaba con un amigo y me decía, cabrón, tengo un tema increíble en la empresa. O sea, me están diciendo que estamos filmando todo el día, que estamos saliendo, que regresamos, que la madre. Le digo, güey, me dice, yo creo que lo que tengo que hacer es aceptar menos proyectos. Le digo, estás mal, cabrón. Estás mal. Claro. Lo que necesitas es tener mejor equipo que te rodee. Claro. ¿No? O sea, la ruta no está mal, tu visión no está mal. Porque además es tu visión de negocio. Claro. O sea, lo que tienes que hacer es acompañarte de las mejores personas. Exactamente. Entonces creo que en esa ruta hemos avanzado. Obvio, la estamos construyendo todos los días. O sea, somos una empresa que llegó apenas a 10 años y se ven 10 años y se dicen fáciles, ¿no? O alguien que está empezando. Yo, bueno, mejor cuando empezaba a emprender, decía 10 años. No, cuando ya tenga 10 años ya va a estar, man. Yo me volteo y digo, ay, qué bueno que no dije eso en público, cabrón, porque obviamente pues, todavía estamos lejos de donde queremos llegar. Y hemos avanzado mucho y estoy muy contento de lo que hemos logrado. Del empresario que soy, ¿no? De la empresa y las unidades de negocio externas, pero repito,
me encanta estar en mesas donde soy el más pequeño. Claro, sí. Me fascina, o sea, Sí, me fascina absorberle a la gente y decir, Sí. ¿y tú cómo le hiciste? Sí, aprender. O sea, el otro día me decía mi mamá, oye, pues yo le dije, ma, ¿puedes ayudar? Necesito que lleves esto a un amigo. Me dice, sí, yo se lo llevo. No sé qué. Mi mamá esperaba que le abriera la puerta a un chavo de 30 años. Dice, ¿tu amigo es ese señor? Y yo sí, Memo, podría ser mi abuelito. Sí. O sea, y le digo, y es de mis mejores amigos. Y aprendes me muchísimo. encanta, y claro. platico con él, y convivo con él. Claro. Entonces, y yo creo que ese tipo de cosas ayudan, ¿no? O sea, Totalmente. yo logro entender cuando alguien se acerca conmigo y tiene ganas de aprender Claro, algo. claro. Porque tú lo puedes ver. Sí, Cuando llegan sí. y te preguntan, oye, Memo, ¿y esto? No sé qué. Y dices, Tiene me gusta. curiosidad, me gusta, ¿no? claro, O sea, claro. porque la curiosidad mató al gato. Totalmente. Pero también lo hizo millonario. Sí, la curiosidad es el progreso, es el principio del Entonces, progreso. creo que eso siempre es bueno. Tengo mucha disonancia con las personas que lo tienen enfrente y no lo toman. Ya no lo señalo como antes. Lo reconozco que lo señalaba muchísimo, ¿no? Pues los aceptas, ¿no? Está bien. Güey, está bien, lo tienes enfrente, no lo quieres, alguien más va a venir a tomar. Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que sí, eso me costó mucho. Sí, te tocó vivirlo, ¿no? Sí, que tú fueras fue parte de mi la catarsis. de la madurez que he visto que has tenido. Y me llevo esta parte, creo que la insatisfacción, o sea, es el ADN de un emprendedor que siempre está creciendo, ¿no? Tienes que estar un poco insatisfecho con las cosas, de que siempre puedes más, ¿no? Pero no caer solamente en la satisfacción, sino estar agradecido, ¿no? Voltear y decir, oye, pues estoy logrando esto. Creo que es un balance muy bueno, ¿no? Entre estar agradecido por lo que has logrado y también cierta insatisfacción de saber, pues, seguimos por el siguiente paso. O sea, claro. cuando estás satisfecho, creo que te dejas de mover y se acabó el juego, ¿no? Sí, yo creo que el estar cómodo. Exacto. Es lo que de repente te hace no avanzar o estancarte. Sí. Y ojo, también no está mal. Sí. Repito, qué padre llegar a un momento en el que digas, estoy bien. Claro. ¿No? Estoy bien, estoy tranquilo, con esto la armo y ya, ¿no? No me ha pasado, claro. Deseo que pase pronto. pero pues mi dinámica es estar así, ¿no? Claro. Mi dinámica es estar así y avanzar. Y repito, en lo que me traté de enfocar es tratar de conservar o tener a las personas que entiendan que esa es un gran, dinámica, ¿no? Armar tu equipo, dices, me encantó eso de tu círculo cercano, de confianza, con el cual puedes rebotar ideas, tomar decisiones y sobre todo escalar, ¿no? Claro. Creo que es la clave. No esperes que todos te sigan, más bien construye las personas que sí, el equipo que sí te va a seguir, que está alineado a tu visión, ¿no? Eso es lo que hacemos todos los días. Oye, Memo, y ¿cómo manejas? Digo, sé que tienes escenarios de pronto de tomar decisiones muy rápidas, mucha incertidumbre. ¿Cómo manejas el estrés en tu caso? O sea, ¿cómo manejas estas situaciones de pronto de alta presión que tienes que tomar decisiones rápidas con tus clientes? Pues es complicado. Yo creo que una de las cosas importantes, y van a decir que suena a grabación, ¿no? Pero es creértela. Claro. ¿no? O sea, de repente cuando estás en un proceso así, me pasa mucho que de repente son temas de crisis. Sí. Estamos en una crisis, no sé qué, y lo primero que hacen es voltear y verte y decirte, ¿qué hacemos? Esta es la situación, ¿qué hacemos? Y tú dices, puta, no sé, güey. Sí. Pero no volteas para todos lados y dices, no, ya no hay que voltear, todos me están viendo a mí. Ni agarrarte, ¿no? Entonces, pues te la crees y entonces empiezas a responder de manera automática, inmediata, con un cierto proceso de reflexión que tomaste en 0.005 segundos. Claro. Y empiezas a generar una ruta. Entonces, eso yo creo que invariablemente te genera un estrés. Claro. Pero para mí es un estrés seductor. O sea, para mí es un estrés que digo, me encanta hacer esto. Puta, estoy haciendo lo que amo todos los días. Sí. Y pareciera ser que mi chamba es resolver problemas. Wow. ¿no? Pero me gusta hacerlo. Sin embargo, es inevitable que de repente el cúmulo de problemas te gane. Te sobrepase. O sea, de repente hay días en los que terminas el día y dices... ya no puedo una decisión más. Ya quiero irme a mi casa, tirarme y demás. O sea, ya estoy en ese lapso de tiempo en el que para mí descansar es estar en mi cama, no salir de mi casa. O sea, yo agradezco el día en el que no tengo que viajar o no tengo que salir de mi casa. O sea, de verdad. O sea, porque de repente... Mucha gente dice, es que tu trabajo bien bonito, te la vives de viaje todo el tiempo. Pero 10 años. Y te vas por otros lados. Ya después de un rato dices, güey, sabrías que lo más bonito es estar en mi casa. Claro. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el estrés, pues es difícil poderlo operar. No tengo una ruta clara de, a ver, esto hago, porque es constante.
Procuro ahora hacer ejercicio, ¿no? Procuro ahora buscar tener formas de espacios sacarlo, ¿no? Sacar el estrés. De poder distraerme en otras cosas. Pues de repente voy y toco la batería, Sí. ¿no? Me distraigo viendo una serie, una película. Eso me distrae muchísimo, ¿sabes? O sea, ver la televisión, las series. Mucha gente me dice, cabrón, ¿a qué hora ves series? O sea, porque ya hoy platicamos, no sé, ya vieron esta serie, no sé qué. Uy, ¿a qué hora la viste? Sí. O sea, pues en la noche, ¿no? Sí. En la madrugada. Soy mucho más nocturno que diurno. Ya. Pero eso también ya me ha traído bastantes problemas. Claro. Pues ya no tenemos 25 años. Sí, ¿no? ya. Entonces, Empieza a pegar. pues sí, yo creo que la distracción y tener otras actividades siempre ayuda muchísimo. Y me encantó esto. Yo creo que al final es la fe, ¿no? O sea, esa fe que tienes en ti, en que no importa la manera, pero vas a encontrar el camino. Y esa fe creo que te permite pues siempre encontrar la solución, ¿no? Eso está increíble. Y procuro contagiarla. O sea, porque de repente, digo, como todo negocio en crecimiento, pues de repente es un tema, ¿no? O sea, Claro. que cruzan tu oficina y es un tema de lana. Sí, sí. Oye, no estamos en aprietos, no tenemos lana. ¿No? Como de, ya pasará. ¿No? Exacto, O sea, sí. Dios proveerá. Exacto, sí. O sea, de repente terminas con una respuesta que no resuelve nada, pero en la cabeza estás empezando a dimensionar, Exacto, y estás buscar empezando cómo a le- estructurar y a ver, vamos a que se va aquí, bla, 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 Claro. hay que sacar esto, tenemos este pendiente, no sé qué, Claro. bla, bla, bla. Porque al final, si alguien cruza tu puerta es porque quiere una solución. Sí, claro. Nadie quiere compartir sus problemas así nada más porque sí. Claro, O sea, claro. lo que buscas es una solución, una recomendación, un consejo, lo que sea. Claro. Entonces, pues yo tengo claro eso. Si alguien cruza la puerta de mi oficina es porque quiere una respuesta. Quiere una solución. Entonces, claro. Yo estoy en contra, si algo lo he dicho toda la vida, es de huir de los problemas. Ujú. O sea, no estoy nada de acuerdo de esta Hay que teoría de enfrentarlos. que el tema y la solución, si no estás a gusto, huye de ahí, no sé qué es, güey. Los problemas se resuelven. El toro por los cuernos, ¿no? Los problemas se atienden. Claro. Los problemas se solucionan. Claro. ¿No? Entonces, yo estoy en contra de que la respuesta a cualquier problema siempre sea huir. No funcionó mi noviazgo, huyo. No funcionó mi Evado. empresa, huyo. No funcionó mi Claro. relación laboral con mi jefe, huyo y renuncio. Claro. O sea, hay soluciones, o sea, hay muchos Totalmente. temas. Y está bien huir Porque ahí habiendo está el intentado crecimiento. todo el proceso. Al resolver el problema es cuando creces tú como ser humano. O dimensionar que lo que sigue es mejor. Claro. ¿No? Porque también existe esta mirada cursi siempre de tú no te preocupes, déjalo, la vida tiene algo preparado para ti y después mucho mejor. Y es como, Ajá. güey, no es cierto. No, man. Si sí, no haces sí. nada, Exacto. lo La vida único no te que va a tiene funcionar. preparado la vida es un golpe de realidad tremendo el que te vas a dar. Exacto. Entonces, necesitas hacer varios análisis durante el proceso para que las cosas avancen. Wow, bueno, padrísimo, Memo. Me encanta esa forma de pensar que al final pues, te ha llevado a donde estás. Y hoy, Memo, pues uno considerado uno de los grandes asesores políticos, ¿no? Has ganado muchos premios. ¿Qué consejo le darías a tu Memo de 18 años que estaba en ese foro donde había 3,000 personas, ¿no? Participantes? ¿Qué le dirías el Memo de hoy, ¿no? A ese Memo de 18 años que estaba dando un paso a una vida profesional muy exitosa? Vaya, yo creo que lo que tenía claro en mi cabeza era que necesitaba creérmela, pero si algo le diría es que viera todo lo que está pasando. O sea, que viera todas las actividades que te está dando la vida para decirte que algo va a pasar, ¿no? O sea, porque todo el tiempo, es más, hoy en día me pasa todavía, ¿no? Sí. O sea, que todo el tiempo, de repente, en este modelo de frustración, en esta constante crisis, en este problema tras problema tras problema, de repente dices, puta, tal vez no lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero solo cuando volteas en retrospectiva es donde te das cuenta dónde estabas y eso te permitió llegar a donde estás hoy. Exacto. O sea, si yo no hubiera ido a ese casting, ¿Sí? ni loco estaría sentado acá. contigo en este podcast. Claro. Si yo no hubiera decidido cambiar de un lugar a otro y aprovechar una oportunidad que sabía que era única en ese momento, la empresa no existiría. Pero para poder saber a dónde quiero llegar, pues necesito ver dónde estoy hoy. Claro. ¿No? Y estoy claro que donde estoy hoy no es ni la mitad de lo que quiero llegar. Wow. Pero sé que estoy
ya pasé Sí. las cosas adecuadas, pero de repente esa necesidad que yo tenía a los 18 años de decir, no, es que yo creo que las cosas no están saliendo bien. Güey, acabas de ganar un casting, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. yo creo que no soy el mejor. Cabrón, ya te contrataron. ¿No? Sí, sí, O sea, sí. no, yo creo que la empresa no está funcionando, no va a funcionar, el tercer intento. Sí. No, ya ve, o sea, Sí, de sí, repente sí. no tenemos esta habilidad de ver todas las bondades que nos Eso. está dando la vida, Exacto. el negocio, Me encanta. el proceso, de tal manera que tú mismo te vuelves tu peor enemigo Sí. o te autoflagelas. Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. durante ese proceso creo que, pues sí es complicado. Y si yo le diría eso es, güey, ve las señales. ¿no? Claro, Ve las sí. señales que te está dando la vida porque hay muchas. Claro, sí, no, y me quedo con ver lo bueno, ¿no? Aprender que en la vida siempre hay cosas buenas. Creo que eres una persona muy alerta, estás siempre alerta del entorno, de lo que está pasando. Creo que la curiosidad es clave, ¿no? Siempre estar curioso, eso te va a abrir las puertas, es el principio del progreso, la curiosidad. Y creo que el hambre, ¿no? O sea, tener Sí, hambre, el hambre. de crecer. Y no es un hambre de ambición para mí, o sea, obviamente quieres crecer más, pero es también para compartir, para agregar valor. Y creo que es un hambre que nos ayuda a todos a traer más progreso, ¿no? Sin duda, creo que el hambre es clave. Es clave. El hambre es clave porque, como bien lo dices, no es un hambre de, Sí, de ego, comida, ¿no? de Nada más, ego, sí, de sí. dinero. Sí, sí, O sea, sí. es un hambre de quiero ser una mejor persona de la Exacto, que soy hoy. exacto. ¿no? O sea, Sí. quiero que la gente hable mejor Sí. de lo que hoy habla de de mí, impactar, de ¿no? demostrar, de... O quiero Sí, ser de más contribuir. incómodo de lo Claro. que soy hoy. Sí, ¿no? sí, o sí, sea, sí. también se vale. Sí, Pero sí, es sí. esas ganas de más lo Sí. que siempre motiva Exacto, al tema. O la sea, fuente, sí. y de repente no pensamos en ello de manera colectiva, Claro. que creo que ese es el error de no solo de las industrias, de las empresas, es que de repente vivimos en una cultura medio extraña donde dicen, es que si no eres emprendedor no tienes hambre. Es como, claro que no. No, para O sea, nada. yo Sí. puedo ser el mejor colaborador, Claro. puedo ser el mejor redactor Sí. de lo que sea, con un hambre gigante y Claro. volverme el mejor en mi industria. Claro, y ganar bien porque eres el mejor en eso, aportar mucho valor a la empresa. Que eso es indispensable. Claro. O sea, las empresas no sueltan a las personas Sí, clave. ¿no? No sueltan a las No, personas no. clave. O sea, a ver, me va a dar esta empresa el doble, cabrón, te doy el triple, Sí, no claro, te vayas. pero te quedas. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Digo, obviamente en su escala, dimensión de la, Sí, de, sí, de sí. la palabra, pero es difícil Sí. también ver, o sea, qué triste es el proceso cuando me dice, oye, me voy, que te vaya muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Yo estaría muy triste, Sí, güey, sí, ¿no? sí, O sea, sí, es como sí. de, ni siquiera me pelearon ni me Sí, dijeron nada. ¿Eso qué sí. señales, güey? No eras indispensable. No fuiste relevante, claro. O sea, sí. pasaste sin pena ni gloria. Claro. Qué padre cuando vives un proceso real, ¿no? Sí. Donde dices, a ver, sin ánimo de tener ventaja, pero en el tema de, a ver, está pasando esto, disfruto mi trabajo, Sí. me encanta estar aquí, pero tengo una mejor oportunidad. En cuanto pueda tu jefe, el dueño, quien sea, o sea, si eres Sí. indispensable, relevante, importante, te va a Claro. ofrecer una mejor Claro, oportunidad. desde luego. O sea, porque también quiere verte crecer, pero en ese lugar, Sí. porque eres parte de la idea, eres parte de la Totalmente. filosofía, de la visión que se tiene. Exacto. Entonces, yo creo que sí debemos ser personas con hambre en todos los sentidos. Wow, me encanta, Memo. Oye, Memo, pues la verdad es que disfruté muchísimo. Da para mucho más platicar contigo. Ojalá tengamos pronto otro episodio para seguir explorando ideas y demás. Me quedo también con esta frase de que la vida hay que vivirla hacia adelante, pero solamente la puedes entender cuando ves hacia atrás, ¿no? Cuando ves Sí, todo en el camino y retrospectiva. dices, Claro. ya entendí por qué pasó esto, por qué me tocó esto, pero hay que vivir hacia la incertidumbre. No sabemos qué nos va a pasar el día de mañana, pero guiados en una ideal, ¿no? En una visión, que es como tú lo has hecho. Oye, Memo, pues para cerrar en esto, ¿qué recomendaciones o consejos desde tu experiencia le darías a los empresarios que nos escuchan en este podcast para pues escalar, ¿no? sus negocios, pero también, como tú dices, encontrar la plenitud? Yo te veo a alguien que haces lo que te gusta y disfrutas haciendo algo que te gusta, y además estás pues, revolucionando varias cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo sintetizarías las recomendaciones para...? Pues mira, yo no sé si soy la persona ideal para recomendarle cosas a algún otro empresario, emprendedor, pero creo que, retomado a la plática y la historia que ya te dije, hay que creerse que uno es emprendedor, ¿no? Y lo digo con gente que de repente nuestro equipo escala con clientes. Me pasa muchísimo con clientes, y no solo en la esfera política, sino también en la comercial, donde cuando les digo, oye, a ver, platiquemos de tu producto. Sí. Ah, sí, mi producto, pero mi producto está bonito. Hay uno mejor.
¿no? O sea, mi competencia lo hace un poquito mejor, pero nosotros nos esforzamos y es como de, güey, no te estás creyendo tu producto. Exacto. O sea, tú debes estar plenamente convencido de Sí. que tú eres la mejor opción en el tema. Y lo mismo pasa en política. Sí. O sea, lo mismo pasa con mis clientes o con nuestros candidatos. A ver, es que no soy tan bueno en el debate, no soy tan bueno platicando con la gente, pero soy el del mejor corazón. Sí, güey, eso no vende. Ya no ganaste. No, o sea, sí. bye. No, Sí. o sea, tenemos que desarrollar tus habilidades Sí. al máximo. Y el primero que tiene que saber que eres el mejor en el área, aunque no lo Eres seas, tú. eres tú. Claro. Y entonces, lo mismo pasa con muchos empresarios o Sí. emprendedores que yo veo mucha gente con talento. Te lo prometo que en mi industria veo tanta gente que digo, este brother tiene todo para crecer. Sí. Lo que le falta es confianza. ¿No? O sea, Wow. porque hay gente que tiene todas las tablas. Hay gente, yo he visto gente pasar en mi Sí. propia empresa con un conocimiento brutal, Alex. O sea, con todos los libros de hilos, Sí, todos sí, los sí. decálogos aprendidos de inicio a fin, con todo lo que puede haber de información, pero no saben hacer nada con ella. Wow. Y me parece que hoy vivimos en una industria en la que no importa todo lo que sabes. Lo que realmente importa es lo que haces con lo que sabes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los empresarios. Mi recomendación para ellos sería, créanse dónde están. Wow. Créate que eres el empresario que estás teniendo. Factures 10,000 pesos, factures 1 millón, factures 10 millones al Sí, año, sí, 100 sí. millones, lo que sea. Pero tienes que estar plenamente convencido de que lo que estás haciendo es algo importante. 100%. Increíble. Porque les puedes estar dando 2 personas empleo, 3 personas empleo, 40, 50, o estás haciendo que la economía se mueva. Wow. O que simple y sencillamente tú estás cambiando tu situación. O sea, porque pasaste de estar en un lugar y ahora estás en otro en Claro. retrospectiva. Sí, claro. Antes tenía este coche y tengo este. Claro. Y a lo mejor está mal verlo en un tema material, ¿no? Es parte de. Pero es un reflejo. Claro. No es todo, pero es Sí, un reflejo. Es un reflejo, claro. Alguna vez te platicaba que yo veía las cosas por años. Sí. O sea, yo decía, este fue el año de esto, este fue el año de esto, este fue el año Sí. de esto. Y solo con ese análisis puedes saber qué pasó en qué año. Claro. Y cómo es que estás mejor respecto al anterior. Totalmente. Si no avanzaste, algo hiciste mal en el proceso o algo pasó mal. Hay que replantear, Sí. observar. Pero pues bueno, yo repito, Padrísimo. la misma ruta sería con ellos. Gracias, Memo. Pues la verdad es que Gracias, una Alex. gran conversación da para mucho. Felicidades, Memo. Que Gracias. sigas creciendo, que sigas desafiando lo posible y inspirando a muchos más. Muchas gracias. Memo, si los quieren contactar para platicar con ustedes, a lo mejor alguna posibilidad de trabajar con ustedes en Comarca, Claro. Pues, ¿dónde los contactan? No lo dijimos en el podcast, pero la agencia de comunicación se llama Comarca, Firma Creativa. Somos una agencia de publicidad enfocada en marcas comerciales y en marketing político. Todas nuestras redes sociales aparecen como @somoscomarca en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, @somoscomarca y comarca.mx. Comarca se escribe COMARKA, es decir, Comarca con C y con K. .mx. Padrísimo, Memo. Pues muchas gracias. Pues espero que hayan disfrutado este episodio, tanto como yo lo disfruté. Por favor, compártanlo a más emprendedores, empresarios que puedan inspirar estas historias y sigan escuchando más episodios de Capital Emprendedor.